naturaleza nos da todo, el alimento, la salud, la armonía. Uno tiene que buscar la sustentabilidad. La autogestión, tiene que ver con la libertad, una gran compañía muy antigua para la humanidad misma. Para mí tienen que convivir en armonía. Volver al ecosistema es el gran llamado de los yuyos. Mi nombre es Micaela Eliste, trabajo con las plantas desde las tisanas. Trabajamos juntas para la revalorización del monte nativo. Estamos en medio de la nada, diría quien no conoce de estos montes, de estas tierras. Pero estamos técnicamente en la pedanía de la Candelaria, ¿no es así? Así es. La menta es muy buena, ¿eh? ¿Esto lo usas vos? Esto lo uso, sí. ¿Cómo fue que llegaste acá? Bueno, la vida va llevando por caminos que uno a veces no tiene planeado, que no planifica con mucho tiempo. Terminé viviendo en el campo hace ya 15 años. Capaz un poco sin encontrar en la ciudad algo que quería hacer que en ese momento yo no sabía lo que era, porque bueno, es así. Y una cosa fue llevando a la otra. Y acá estoy viviendo en un entorno que es puramente natural, que como bien decías, pareciera que no hay nadie, está rodeado de vida y tiene, bueno, un montón de bellezas y de tesoros que se descubren en colores, en aromas, en vida silvestre, ¿no? Pero eso también tiene que ver con lo que me preguntabas de que si pensás que te quedás ahí, no, seguís aprendiendo sobre la marcha. La gente del lugar fueron los primeros que me empezaron a evacuar esas dudas o esas curiosidades y contarme, bueno, historias, anécdotas de los usos y propiedades de las plantas. Entonces, de a poco las quise incorporar en mi vida, que yo no estaba en un entorno, no había vivido en un entorno natural de esta manera. Entonces empecé haciendo las tisanas para mí, para probar y para empezar a sentir estos sabores y aromas del monte cordobés que estaba redescubriendo. Y después fui aprendiendo y a querer cada vez llegar un poquito más y empecé a prepararlas en mi vida cotidiana. Bueno, y cada vez dándome cuenta de que era un mundo hermoso en el que no se reduce a unas pocas plantas famosas o más nombradas. Hay un montón de plantas y que tienen que ver con la vida que llevan todas juntas también, que comparten diferentes ecosistemas y que ellas ahí van desarrollando sus propiedades. Entonces, bueno, sin duda me sentí con un gran privilegio. Después empecé a desarrollar esto de forma personal, porque algo que me tocaba vivir en ese momento y me gustaban cada vez más. Esos yuyitos de la sierra que tienen un montón de aromas y que además que empezás después con los recuerdos, porque empiezan a surgir cosas, que te tomás una taza de mate cocido con peperina y decía, sí, yo me acuerdo, o compartís, ofrecés a una gente, amiga, y decís, mirá, sí, mi abuela me hacía esto, lo preparaba con una de las costumbres que conocía acá, que era muy normal y que en algunos lugares se sigue haciendo esto de mantener los fogones siempre prendidos, porque se cocinaba, sobre todo antes, se cocinaba mucho leña, y bueno, sacar una brasa, quemar azúcar en la brasa y apagarla en la taza de té yuyo. El quemadillo. Claro, entonces, sí. Bueno, descubrir esas cosas que si bien no tiene que ver
con la cuestión medicinal, sí lo tienen, porque ellos, o sea, la gente cuando vivía en las sierras, vivía dentro del ecosistema, dentro de los entornos. Y sin duda los yuyos fueron parte de su cultura en las canciones, en la comida, en su medicina. Entonces, bueno, era un poco tratar de acercarme a eso. Empiezo a desarrollar las tisanas para mí, después para mi familia y después los amigos más cercanos, y después ya entraba a ver que la curiosidad que había surgido en mí no era solamente mía y que se estaban perdiendo un montón de conocimientos, pero por el uso, no por el conocimiento mismo, sino porque se pierde el uso de las plantas, entonces se dejan de cuidar. El yuyo pasa a ser parte de la vida cotidiana. Ya no solamente acudo a él para curarme, sino acudo a él como parte de mi cotidiano. Claro, porque entonces termina siendo como una compañía. Ellos nos van acompañando en nuestras infusiones, que aparte el momento de tomarse un tecito de un té yuyo, o una tisana si queremos usar el término, pero es un té yuyo. Claro. Si en el momento que siempre nos sentamos a tomar un té yuyo es siempre que nos acompañen en un momento especial, o porque ya estamos por arrancar el día, o porque vamos a empezar a comer, o porque es después de comer, o en un momento cuando estamos nerviosos por algo que nos tomamos un tecito. Y bueno, entonces ellos nos acompañan y a la vez nosotros, incorporándolos, los vamos conociendo, nos vamos acercando. Entonces cuando yo vea un palo amarillo y me voy a quedar mirándolo, digo, mira qué hermosa la flor, mira el aroma. Y bueno, entonces nos vamos cuidando uno con otro. Tisana significa infusión. Infusión de cualquier planta menos de la planta del té. Porque el té es el té de la, Europeo, del europeo, sí, o del chino. O el chino. La tisana es de cualquier otro yuyo. Entonces es una infusión. Las tisanas intentan revalorizar el monte nativo. Y en esto de desprenderlo de lo medicinal, es como una invitación al uso cotidiano. Que me pueda levantar tomándome un té de palo amarillo con menta y tomillo, que es la que se llama susurro de la tierra, que es un juego de aromas y sabores único. Entonces uno de poder despertarse con eso y que nos vaya acompañando es hermoso, porque empezamos a vivir nuestra cultura desde los yuyos que han acaparado, porque han sido parte de la vida cotidiana de cada día de la gente que vivía en otros tiempos, que hoy se pierden porque seguimos con la mirada afuera, que lo mejor está en otro lado. Entonces, cuando miramos para afuera y no conocemos lo que tenemos acá adentro, no lo valorizamos, no le damos valor, no lo cuidamos. Yo no tengo un cultivo de plantas aromáticas. La recolección de las tisanas se basa en la recolección de los bosques. Es una poda que se tiene en cuenta hasta el momento de la luna, en la que favorezca la parte podada y que favorezca el crecimiento, la continuidad de la planta. Entonces ahí empieza el trabajo de las tisanas. Una recolección consciente. Sí, sobre todo pensando en que si tiene que prosperar la planta, si queremos que prospere porque la necesitamos, porque también ella nos necesita porque somos podadores y está bueno que sepamos podar. Y que la poda no sea un arrasar con ellas porque me hace falta a mí. Entonces uno va podando y va juntando en las lunas que corresponden a cada parte de la planta, y allí empieza el proceso de selección de las plantas. Después viene el secado, que se hacen en camastros, a la sombra, en lugares ventilados. Después viene la selección de la hoja y de las partes chicas de los palitos chiquitos de las plantas, que también en muchas de las aromáticas también tienen sus propiedades, sus sabores y aromas.
Y el objetivo de también cosechar desde los montes es porque las plantas, al convivir en todo un bosque con animales, con otras plantas, compiten, se potencian, se necesitan, entonces ellas desarrollan así sus aceites esenciales y ahí desarrollan mejor sus aromas también y sus sabores, sin duda. ¿Hay una lógica que te lleve a combinarlos de una determinada manera? En alguna de las mezclas de yuyos que estoy desarrollando en las tisanas, se han puesto plantas que crecen cerca. Misma lógica para el uso medicinal. Bueno, pero eso fue pura coincidencia. Claro. Si crecen cerca, conviene. Bueno, y después hubo otras plantas que, por ejemplo, el otoño tardío, que tiene solamente 2 por el momento, que tiene cedrón y la flor de la marcela. El cedrón en estas regiones te permite hacer hasta 2 cosechas. La última cosecha ya entrado el otoño. Y la marcela también. Entonces, en ese caso fue no por la cercanía en la que crecen, sino porque la temporalidad de cosecha. La abuela sierra, que yo les nombraba recién, fue en honor a esas mezclas de las yuyos que ponían en el mate, y en el mate cocido las viejas en el campo, que eran las que sabían, las que ellas no les faltaba el té de poleo, no les faltaba la peperina, entonces estaban ellas siempre atentas a tener esos yuyos secos, guardados para todo el año. El susurro de la tierra tiene tomillo, menta y palo amarillo, que son 3 plantas de un aroma muy intenso, en las que son también plantas que fueron, y algunas siguen siendo, todas están siendo muy amenazadas por la cosecha desmesurada, en realidad, que ojalá fuera una cosecha, es el del monte también. Sí. La templanza, que tiene el poleo, el palo amarillo y la muña, plantas muy lindas, el poleo y el palo amarillo como plantas que acompañan a la mujer, y la muña, que es la de la picardía, como le dicen acá en la zona. Y la paciencia en monte, además, es lo que también nos ha enseñado y nos enseña día a día, ¿no? Porque es muy paciente en esta lentitud que tiene también de crecer a la velocidad que se lo está sacando, pero sigue estando. Igual está en gran amenaza, ¿no? Pero en esa paciencia que nos sigue teniendo. Nos convoca un área en nuestro cuerpo que tiene que ver con el sistema respiratorio, y en nuestras células ha quedado registrado, están registrados. La vida ha hecho innumerables pruebas y para llegar a este resultado, entre comillas, resultado final, que es poder adaptarse a la vida terrestre. Entonces, de hecho, imaginen el momento del nacimiento, cuando el niño sale de un ambiente uterino, acuático, y pasa al ambiente terrestre. El hecho de hacer la primera respiración es realmente prácticamente un rito de pasaje, ¿no? Respirar el aire, y eso ya conlleva el hecho de haber pasado de estado, de un estado uterino a un estado en donde uno es el encargado de establecer ese ritmo, ¿no? de respirar.
en la vida uterina todo nos era dado y nada había que hacer. En el ambiente terrestre, respirar es entrar en ritmo. Entonces, la propuesta de hoy es primero ver qué plantas nos pueden ayudar, entre comillamos ayudar, para hacer una limpieza de filtros, técnicamente hablando, para que nuestros pulmones, nuestro árbol bronquial funcione eficientemente, haciendo el filtrado, incorporando oxígeno y pudiendo sacar los residuos ácidos metabólicos, en este caso los ácidos carbónicos, el anhídrido carbónico, hacia afuera. Una de las plantas que conviven con nosotros y que nos va a ayudar en esa limpieza del árbol bronquial es el llantén. Y lo interesante del llantén es que, por ejemplo, cuando hay tos, le va a dar sentido a la tos. O sea, cuando uno toma plantas para limpieza del árbol bronquial, en muchos casos las propiedades medicinales, cuando uno investiga esa planta, dice antitusígenas. Pero no es que elimina el espasmo de la tos, sino que le da sentido. Fluidifica el catarro, fluidifica la flema, para que aquello que tiene que ser limpiado salga. Por eso lo ideal, cuando uno toma plantas respiratorias, es si la planta en sí misma no tiene la propiedad de ser emoliente y béquica y expectorante, combinarlas. O sea, es necesario, digámoslo así en términos sencillos, es necesario una planta que ablande y una planta que ayude a sacar. En el caso del llantén, es una planta, como les digo, emoliente, va a hacer fluida la mucosa y va a ayudar a limpiar. Y es también bacteriostática, es decir, no es solamente bactericida, sino es bacteriostática. Va a impedir que en ese entorno, en esa pared interna del árbol bronquial, nuevamente se instalen patógenos que eventualmente produzcan nuevas infecciones. Con lo cual volvemos al concepto de siempre: plantas para la salud y no plantas para combatir la enfermedad. Si tenemos el árbol bronquial limpio, es mucho más raro que tengamos las clásicas enfermedades respiratorias, sea una laringitis, sea una faringitis o sea incluso una bronquitis. Directamente uno deja de enfermarse si asume la responsabilidad para con sí mismo de encontrarse unas plantas para trabajar el entorno, ¿sí? No plantas para matar al bichito, sino plantas para limpiar el entorno. Con lo cual el llantén se convierte en una aliada imprescindible. La tenemos en nuestros patios, la tenemos en nuestros jardines, la tenemos en la vereda, la tenemos en las plazas. Así que podemos acudir a él para hacer ese trabajo de limpieza interna. Podríamos acudir a otra planta muy tradicional también, ya un árbol que hay en nuestros montes, que es el chañar. En el caso del llantén, nosotros vamos a usar la planta completa y eventualmente, si no pudiésemos cosechar la planta completa, como en este caso, que incluimos la raíz, podemos, o sea, en este caso la planta completa a la hora de hacer una tintura, ¿no? Podemos también usar solamente las hojas y las semillas. En el caso del chañar, lo que vamos a usar es la corteza.
Tradicionalmente se usaba una decocción de la corteza del chañar. Y así como en el caso del llantén hablamos de esa capacidad de ser emoliente y suavizante de la mucosa interna, el chañar tiene como eje central el hecho de ser muy potente expectorante. Entonces, si hiciésemos un jarabe, por ejemplo, que incluyese el llantén y el chañar, sería una combinación eficaz para ablandar y para sacar. Entonces sería mucho más efectivo en este caso. No obstante, uno puede tomar durante un mes llantén y al mes siguiente encargar la toma de chañar, por ejemplo, y sigue trabajando en la limpia del sistema respiratorio. En ese orden, llantén primero y chañar después, para que primero se ablande y después uno pueda expectorar. En ambos casos son plantas que son antibacteriales, así que no solamente el chañar lo vamos a buscar por su función expectorante, sino por ser antibacterial también. Pero volvamos un poco a la cuestión fitoenergética vibratoria. ¿Se acuerdan que dijimos que la vida pasó del mundo acuático al mundo terrestre? Pero hay una memoria uterina, hay una sensación de seguridad, de afectividad que circulaba, que no había que ganársela. No había que buscar ser querido, sino que la afectividad circulaba, y en el paso al mundo terrestre hemos debido aprender a que necesitamos que se nos brinde cariño, y hemos aprendido recursos que en el fondo buscan seguridad emocional, seguridad afectiva. Es probable que en ese recorrido hayamos tenido heridas y tengamos melancolía o añoranza o tristezas de heridas que tienen que ver con la seguridad y la afectividad. En ese sentido es cuando la tradición yuyera habla del chañar en el trabajo del desapego. Vieron que la corteza del chañar se va desprendiendo, pero al chañar se le desprende la corteza. El chañar no agarra una rama de sí mismo, agarra su corteza y se la saca y se la tira. No estamos hablando de soltar como una actitud voluntaria y forzada. Estamos hablando de que simplemente aquello viejo, que ya no es operativo en nuestra vida, porque es una memoria antigua de nuestra vida acuática, ya no tiene razón de ser. Así nosotros nos despojamos de las viejas vestiduras, como el chañar se despoja. El chañar no suelta. El chañar simplemente permite de que sus viejas vestiduras se caigan, se desprendan. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de desapego de la propia identidad vieja, que ya no es operativo en el presente. O sea, si se quiere, trabajamos el hoy, el ritmo, la respiración. No hay actividad que nos lleve más claramente al presente que la respiración, ¿no? Entonces, en ese sentido hablamos del desapego. Vamos a ver que hay posibilidades de hacer tintura con planta seca, con planta fresca
y en el caso del chañar con corteza. En el caso del chañar vamos a utilizar la corteza que ya está triturada. En el caso del llantén vamos a utilizar planta seca, pero hemos cortado esta mañana mismo una planta fresca porque nos interesa la cualidad vibratoria que porta la planta, así que manos a la obra. Una vez que cerremos el frasco, lo vamos a guardar en un lugar fresco, oscuro, que no le dé la luz del sol, que no le dé la luz ambiente. Ir una vez al día y por lo menos 1 minuto mínimo agitarlo para asegurarse de que los principios activos pasen al vehículo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.